Las carreteras cubren solo el 0,3% de la superficie terrestre, el 40% es terreno agrícola y el resto son nuevos retos y aventuras. Fuera de la carretera la gente necesita nuestros neumáticos, fiables, con larga vida útil, reserva de potencia, bajo consumo de combustible, a medida y respetuosos con el medio ambiente. Bienvenido a Mitas. ¿Qué hace a nuestros neumáticos fiables? Desde los años 30 se producen neumáticos en nuestra fábrica más antigua. Estas son nuestras factorías de Zlín y Praga en la República Checa. Originalmente estas fábricas producían neumáticos y cámaras para turismos, motos y bicicletas. El nombre Mitas ha sido usado desde 1947. Los neumáticos agrícolas se convirtieron en nuestro negocio principal en 2004, cuando adquirimos la división de neumáticos agrícolas de Continental AG. Entonces compramos una fábrica de neumáticos situada en Ruma, Serbia. En 2010 anunciamos nuestra primera fábrica en Norteamérica, para la producción de neumáticos radiales en Charles City, Iowa. Mitas hoy. Mitas es uno de los líderes europeos en la fabricación de neumáticos para agricultura, construcción e industria. Casi todas las motocicletas de Speedway en Europa están montadas con neumáticos Mitas. 1 de cada 4 tractores y cosechadoras producidos en Europa deja la línea de montaje equipado con nuestros neumáticos. Respetamos los estándares internacionales de calidad. Mitas es miembro de la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Goma. Invertimos en investigación y desarrollo para hacer nuestros neumáticos más duraderos, eficientes en el uso del combustible y fiables. El proceso de desarrollo de un nuevo neumático, creación de nuevas mezclas de goma y las pruebas correspondientes puede llevar hasta 4 años desde la concepción a la producción. Los neumáticos se someten a pruebas en condiciones de funcionamiento en nuestro laboratorio acreditado IGTT. Insistimos en la calidad, producción efectiva, formación de los empleados y protección del medio ambiente. Neumáticos con nuevas características. Los neumáticos SDT están hechos para tractores de 200 caballos o más. Con el SST hemos conseguido reducir el nivel de ruido en la cabina hasta un 50%. Al conducir, la unión entre los tacos de la banda de rodadura del CR01 aporta estabilidad a la grúa e incluso reduce el desgaste. Un compuesto innovador de la banda de rodadura y su construcción radial completa en acero incrementan la duración de la carcasa del ERL20. Agriterra es un neumático de flotación destinado a trailers. Agriterra tiene una mayor vida útil y cualidades de autolimpieza mejoradas. Plantas de producción Mitas. Mitas produce neumáticos en 4 fábricas europeas. En República Checa, nuestras plantas están en Otrokovice, Praga y Zlín. En Serbia, la planta de Mitas está en la localidad de Ruma. Desde 2010, Mitas está también presente en Iowa, Norteamérica. Mitas cuenta con 3.000 empleados comprometidos. La capacidad total de producción anual es superior a las 100.000 toneladas. Algunos datos interesantes sobre los neumáticos fabricados por Mitas. El neumático más alto producido por Mitas tiene un diámetro de 2,2 metros y cuenta con 38,5 kilómetros de hilo. El neumático más pesado llega a 455 kilogramos y contiene 51,5 kilómetros de hilo. El más rápido en carretera es un neumático de motocicleta y puede alcanzar una velocidad permitida de 210 kilómetros por hora. El más rápido de todos es un neumático de avión que alcanza los 300 kilómetros por hora. Esta sección explica cómo se producen los neumáticos. Los principales componentes de un neumático son cable de acero y textil, goma sintética y natural, varios elementos químicos y carbón negro. El componente mayoritario es la goma.
A 8.000 kilómetros del corazón de Europa crecen los árboles del caucho. Se hacen incisiones en la corteza para recoger el líquido denominado látex. El producto más importante obtenido a partir del látex es el caucho natural. El caucho es entonces transportado a la planta de producción con el resto de materias primas y componentes. En el laboratorio se comprueba la calidad y las propiedades físicas de la goma. Si la muestra cumple con nuestros estrictos requisitos, el lote se entrega en la sala de mezclas. Mezcla de componentes. El primer paso en la fabricación de neumáticos es la mezcla de componentes para obtener la goma necesaria en el resto de procesos. En la batidora, el caucho es mezclado con otros materiales. Estos incluyen elementos de relleno como arcillas finas y carbón negro. En la última etapa del mezclado se añade azufre y otros agentes curantes. Las mezclas resultantes tienen varias propiedades. Algunas son usadas para la capa interior que retiene el aire y otras, más resistentes, se usan para hacer la banda de rodadura. En el laboratorio se mide la densidad y otras propiedades físicas de las muestras ya cocidas. Con la mezcla se hacen láminas que se enfrían para ser almacenadas. Cada lote se pesa e identifica. Después de pruebas adicionales, los compuestos de goma se usan en procesos posteriores. A continuación les mostraremos los componentes básicos de un neumático. En diferentes etapas se fabrican los componentes y partes necesarias. Estas son aros de acero para el talón y textiles revestidos de goma. Otros componentes se extrusionan y forman parte de varias mezclas de goma. Esta animación muestra las partes que constituyen un neumático agrícola. El material del interior es especial y se usa en neumáticos sin cámara. Esta es la primera capa de la carcasa. El núcleo del talón formado por cables. Otra lona de la carcasa. Revestimiento del talón. Y el refuerzo para la llanta. Estos son los cinturones y finalmente los flancos y la banda de rodadura. Prensado y extrusión de compuestos. La mezcla de goma es usada para realizar la lámina interior, banda de rodadura y flancos. Primero se calienta la mezcla. Luego se hace pasar por máquinas extrusionadoras donde se dan la forma requerida a los flancos y las bandas de rodadura. Las extrusionadoras producen una hoja continua de goma para la banda de rodadura que se enfría y corta con las dimensiones específicas del neumático. La lámina interior se produce en la prensa de rodillos. Revestimiento de textiles. La mezcla de goma también se usa para revestir los textiles empleados en la fabricación del neumático. Bobinas de tela de nylon, poliéster y acero son finamente recubiertas de goma por ambas caras. Una vez terminado, se cortan en láminas con el ángulo correcto, determinado por las características del neumático. Estas láminas cortadas se usan para elaborar la carcasa, cinturones y otras capas del neumático. Las telas con hilo de acero se usan principalmente para los cinturones situados bajo la banda de rodadura y en algunas ocasiones para elaborar la carcasa. Núcleo de talón. A continuación, el núcleo del talón hecho con acero y goma. El núcleo está formado por alineamiento de cables de acero revestidos de goma. A continuación, el cable se enrolla en una bobina para formar anillos. El número de vueltas y la forma del núcleo son específicos para cada neumático. Construcción del neumático. En esta etapa, todos los componentes del neumático son ensamblados. El neumático se forma a partir de sus componentes colocados sobre un tambor. La construcción del neumático comienza con los flancos y los refuerzos del talón, esto es el recubrimiento del talón. La cara interior del neumático. Y dos lonas para la carcasa. Los aros del talón se colocan sobre el tambor. A continuación, los bordes de las lonas se pliegan hacia el exterior, alrededor del núcleo los flancos se mueven hacia su posición, mientras el neumático va tomando forma. Después de inflarlo, se colocan los cinturones y finalmente la banda de rodadura.
En neumáticos grandes, la banda de rodadura se añade por partes sobre los cinturones. Este proceso termina en el neumático crudo, que ya se parece al producto final. Diferencia entre neumático radial y diagonal. Hay dos clases de neumáticos, los antiguos neumáticos diagonales y los nuevos radiales. Esta animación resalta la carcasa del neumático. En un neumático diagonal, las fibras se colocan con un ángulo de 60 grados con respecto al movimiento de la rueda. Las capas sucesivas se colocan con el ángulo opuesto, formando un patrón cruzado. Actualmente en el neumático radial, las fibras de la carcasa se colocan en ángulo recto respecto al centro de la banda de rodadura. Los neumáticos radiales son más complicados de producir, pero tienen nuevas características. Por ejemplo, los neumáticos radiales ahorran combustible, poseen mayor duración y crean confort durante la conducción. Los neumáticos radiales agrícolas usan menos presión y así protegen las raíces de los cultivos. Cocción del neumático. Después de su ensamblaje, el neumático crudo es cocido en un proceso denominado vulcanización, en el que el neumático adquiere su forma y características finales. Esto es un molde. Antes de la cocción, el neumático crudo es cubierto con una solución que le ayuda a rellenar el molde. El neumático crudo se introduce en el molde. La prensa empuja el neumático crudo contra las paredes del molde. La mezcla de goma se calienta y se vuelve plástica. El aire escapa a través de las salidas de ventilación y la goma rellena por completo las ranuras del molde. El calor aplicado también inicia el proceso denominado vulcanización. Este es el elemento básico de una molécula de goma natural, el polímero. Durante la vulcanización, estos polímeros quedan unidos mediante puentes de azufre. Estos cambios en la estructura molecular la convierten en una estructura tridimensional interconectada. La vulcanización de un neumático de turismo dura solo unos minutos. Para un neumático agrícola, el proceso puede llevar hasta 2 horas. Este es el producto final, un neumático. Acabado e inspección final. Antes de que el neumático abandone la planta, es marcado e inspeccionado. Cada neumático es visualmente inspeccionado en busca de defectos exteriores. Una máquina comprueba que sus medidas en la parte central y lateral cumplan con las normas. Todos los neumáticos se someten a una prueba de uniformidad. Los neumáticos que tienen fibras de acero en su composición son inspeccionados con rayos X en busca de defectos internos. La inspección final es la última etapa en la producción del neumático. El neumático es entonces almacenado y dispuesto a ser enviado a los clientes. Mitas produce neumáticos bajo 3 marcas. Estas marcas son Mitas, Continental y Cultor. En total producimos 1.500 medidas diferentes en varios tipos de neumático. Desde neumáticos para tractores muy potentes a neumáticos para vehículos de la construcción. Desde neumáticos para uso en competiciones de speedway a neumáticos fiables con una larga vida útil. Presencia global de Mitas. Este mapa muestra los países en los que Mitas fabrica neumáticos. Estos donde existen oficinas comerciales y estos territorios donde se venden nuestros productos. Pueden encontrar nuestros neumáticos en 95 países alrededor del mundo. Mitas, neumáticos fiables.